El nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin llamado Soldados Voluntarios nos deja ver muchos paralelismos entre la gente de Marley y Paradis. También saltamos entre varias líneas de tiempo, entre lo que ocurrió hace 3 años para saber cómo es que se formó el plan para invadir a Marley, y también podemos ver la aparición de un personaje que hasta la fecha pareció olvidado, Annie Longhart. El episodio empieza en el presente. Básicamente quien nos narra parte de los sucesos ocurridos en este episodio es Armin. Él está contándole, a quien después nos enteramos de que es Annie atrapada en el cristal, lo que ocurrió en el pasado y cómo es que eso afectó directamente su futuro. Ahora sí damos un salto en el tiempo, a hace 3 años. Se supone que entre esta temporada y la anterior han pasado en realidad 4 años. Eso se nos revela en el primer episodio por un diálogo de Magat. Así que este salto es un año después del último episodio en donde Eren y los demás conocen el océano. Como la gente de Marley ya no tenía nueva información de Paradis desde hace un tiempo, decidieron invadir la isla enviando un equipo de reconocimiento para entender cómo es que seguían funcionando las cosas ahí. Porque lo último de lo que se habían enterado era de que tenían en su posesión al titán hembra, al titán colosal y al fundador. Mientras esto ocurre, hay que recordar que Marley sigue en guerra, la misma que vimos en el primer episodio, la cual duró 4 años, en donde nos presentaron a Gaby y a los demás aspirantes a guerrero. El caso es que dentro de las flotas decidieron enviar a un equipo primero a sondear qué era lo que estaba ocurriendo, pero hacía ya un buen rato que no tenían noticias. En ese momento Eren se transforma en titán y carga el barco en su espalda para llevarlo a tierra firme y que así puedan hablar con ellos. En ese momento Hanch les da la bienvenida a la gente de Marley diciéndoles que todo lo que busca es tomar el té con ellos. La razón de que supieran de su existencia es porque los de Paradis habían interceptado a la tropa que mandaron a sondear el terreno, aunque el único personaje importante es Nicolo. De aquí podemos rescatar varias cosas interesantes. Como era de esperarse, la gente de Marley se niega diciendo que ellos nunca tomarían el té con unos demonios, pero observamos un contraste entre la personalidad de Hanch y Levi, ya que este último sí acepta completamente su papel de ser visto como un demonio, e inclusive decide explotarlo un poco para infundir miedo en los de Marley. Pero Hanch no deja de tener una actitud de bondad con ellos, intentando demostrarles o aparentar que no son los famosos demonios que les habían dicho. Obviamente no es como que la gente de Paradis fuera a confiar en ellos, por lo que si algo salía mal tenían a parte de la legión resguardando el terreno. Todo esto era por si la gente de Marley utilizaba sus armas, pero a final de cuentas quien evita que le disparen a Hanch no son ellos. Quien lo hace es Yelena, la soldado que conocimos en el capítulo anterior. Ella le dice a Hanch que sin ningún problema acepta tomar el té, pero remarca también que quería ver a Eren desde hace ya algún tiempo. En el episodio anterior había una incógnita interesante, la cual era por qué todos parecen desconfiar de Eren. Bueno, pues aquí podemos observar unos de esos contrastes. De cómo es que Eren dejó de ser cada vez menos empático con sus amigos, o bueno, cambió su personalidad completamente. Todo esto es porque pues él conoce la verdad de muchas cosas y como veremos más adelante, él no les dice a todos lo que en realidad sabe. El principal contraste se ve en esta escena con Armin, ya que el rubio dice que se siente muy contento porque por fin podrán obtener información real de Marley y saber cómo es su situación actual. Pero Eren le responde diciéndole que en realidad si Marley quisiera hubieran mandado más gente y posiblemente si los hubieran puesto en aprietos. También le dice a Armin que lo del barco fue pura casualidad o suerte, dando a entender que no deberían de estar tan alegres. Ya en la reunión de té observamos cómo es que el principal objetivo de Yelena y su gente es que los de Paradis confíen completamente en ellos, al punto de brindarles el equipo con el que los mandaron para que puedan aprender cosas nuevas. Les informan también la cantidad de soldados y cómo es que se distribuyen entre mar, tierra, aire y demás. Hanch se sorprende al escuchar que Marley también dedica parte de su poderío militar al aire, porque pues tecnológicamente o mecánicamente la gente de la isla está muy rezagada. Pero lo que más llama la atención es que si Marley tiene todo ese poder, ¿por qué no los habían invadido antes? Es decir, los pudieron haber atacado en cualquier momento. Aquí Yelena les dice que el principal inconveniente es el tema de que como existen titanes puros, les sería difícil aterrizar. Pero también revela otra cosa interesante. Dice que como política, es decir, casi como obligación, la gente de Marley debía resguardar o evitar que la gente de Paradise pudiera salir de la isla. La idea era mantenerlos ahí, cosa que ya medio sabíamos porque era raro que nadie en el mundo hubiera visitado la isla antes. Es como si fuera un terreno completamente apartado del mundo y al cual nadie debe ir. Levi le deja saber entre líneas que puede que ya no haya más titanes en Paradis, de los puros. Yelena les deja en claro que Marley se encuentra en guerra actualmente, y esa es otra razón por la cual no los habían invadido antes. Como vimos, esa guerra la terminó ganando Marley, en donde Gaby jugó un papel importante destruyendo el tren antititanes. También se nos despeja la duda de por qué Yelena ayuda a la gente de Paradis. Conocemos parte de su pasado en donde explica que su pueblo fue invadido por Marley, y es por eso que tiene un gran resentimiento hacia ellos. Pero no solo eso. Ella vio a Zeke como algo más que un simple guerrero, lo vio como un dios. Es por eso que sigue sus órdenes porque todo lo que estamos viendo forma parte del plan de Zeke. En la corte de Paradis las cosas se tornan tensas porque como era de esperarse, los altos mandos obviamente no creen nada de lo que dice el plan secreto de Zeke.
También tenemos un vistazo a historia y podemos ver que Mappa no impregna tanto color vivo en las escenas. Esto lo digo porque manejan colores más sombríos. La diferencia principal se encuentra en el cabello de la rubia, ya que con Studio Wit se veía muchísimo más amarillo. Aquí viene una parte en donde podemos conocer por qué los demás dejaron de confiar en Eren. Hanch le explica que para que se cumpla el plan de Zeke deben existir dos condiciones. La primera es que esté el titán fundador y la segunda es que haya un titán que contenga sangre de la familia real. Eren se exalta y recuerda que la única vez que pudo usar la coordenada fue cuando tocó el titán de Dina Fritz, el mismo que se comió a su madre en la primera temporada, también la primera esposa de su padre. Es ahí donde Eren cae en cuenta de que en realidad Zeke es el hijo de Dina. También agrega algo importante, los titanes a controlar con la coordenada serían los que están dentro de las murallas. Esos pisotearían el mundo y acabarían con todo. A esa habilidad se le conoce como rugido de tierra o retumbar de la tierra. Toda esa información era algo que Eren ya sabía pero no se la había comunicado a nadie. Es por eso que Levi lo confronta y cuestiona sobre la razón de por qué no les comunicó algo como eso si ya lo sabía. Podríamos decir que aquí es donde todos se dieron cuenta de que Eren no había sido tan claro o que había omitido cosas cuando les contó lo que había visto en los recuerdos de su padre. Hay algo que también me parece curioso, el nombre completo de Zeke, es decir, Zeke Yeager, se menciona en varias ocasiones, pero nadie parece sorprenderse por el apellido, ni siquiera los de la corte. La razón de que el capítulo se llame Soldados Voluntarios es porque se dieron cuenta de que si querían progresar tenían poco tiempo para hacerlo, lo que durara la guerra de Marley contra las fuerzas aliadas. Es por eso que tuvieron que obligar a los demás soldados a ceder ante ellos. Armin reflexiona y se da cuenta de que no todas las personas que están más allá de las murallas son sus enemigos, aunque es cierto que de primer momento todos piensan que los de Paradis son malos. Ahora pasamos a ver cómo es que la isla se logró desarrollar gracias a los conocimientos de la gente de Marley. Aquí hay una parte que me parece interesante, en realidad no había habido ni un personaje de piel oscura en la serie, pero me parece curioso cómo es que Armin y los demás se sorprenden al escuchar la palabra Dios. De hecho, el sujeto dice también que fue él quien le dio el poder al titán fundador, que si nos ponemos a analizarlo puede que sea mentira, porque si esa creencia la adoptaron de Marley, pues no es como que sea una nación muy honesta con sus habitantes. Lo otro tiene que ver con que se supone que había iglesias en Paradis, por lo que la palabra Dios y el tema de las creencias es algo que no debería sorprenderles del todo. Ocurre también otro fenómeno interesante, Niccolo le cocina a la gente de Marley, pero vemos cómo es que ellos desconfían de la comida marítima y parece como si no hubieran comido nada de ese estilo en su vida, lo cual entonces da a entender que desde que descubrieron el océano posiblemente nunca lo exploraron aunque fuera por encima. Niccolo se da cuenta de que en realidad la gente de Paradis no son unos demonios, y se conmueve al ver cómo es que Sasha disfruta de su comida con mucho gusto, cosa y actitudes que posiblemente nunca vio en Marley. Y eso no es algo que ocurre únicamente con él, parece que en realidad los de Marley de alguna manera logran entenderse más con los de Paradis y se dan cuenta de que a pesar de que se supone que eran demonios, son iguales que ellos, simplemente más ignorantes en algunos sentidos. Aquí viene otro contraste entre Eren y Armin, ya que el rubio se alegra de que vayan a completar el puerto pronto, y todo es gracias a la gente de Marley. Dice también que pareciera como si lograran entenderse unos a otros por fin. Mientras que Eren le dice que intentar cambiar su perspectiva es inútil y que deben apresurarse porque a Zeke solo le quedan 3 años de vida, el actual es el último, razón por la cual ya tiene un sucesor, Colt. Armin también le menciona que en realidad quiere averiguar si hay otra manera de hacer entender a la gente de Marley en lugar de invadirlos, a lo que Eren responde que eso sería algo completamente inútil. Armin hace otra reflexión y se pone a pensar en que muy posiblemente haya habido otro camino, pero pareciera que todo los orilló a que pensaran que esa era la única manera de lograr algo. De una manera indirecta se lo atribuye a Eren, porque dice que se ha dado cuenta de que en realidad no lo conoce para nada, y con eso de que les oculte información, es difícil no desconfiar. Aquí viene un paralelismo interesante. Niccolo quiere ir a ver la tumba de Sasha, pero un alto mando de Paradis se lo niega, y lo maltrata físicamente y de manera verbal también. Básicamente los de Paradis, sin darse cuenta, adoptaron las mismas actitudes que los de Marley con los de Eldia, destacando que en realidad los humanos no somos tan diferentes, y que en todos lados existirán jerarquías y personas que opriman a otras. Aquí viene otra parte que me parece curiosa. A la escena llegan los padres de Sasha y Niccolo les dice que él les preparará de comer porque su hija disfrutaba mucho de su comida, así que la pueden honrar de esa manera. Pero el padre de la chica muerta pregunta si la comida será gratis. Esto es porque, como ya se nos había planteado cuando conocimos el pasado de Sasha, en realidad sus padres eran de escasos recursos y vivían de cazar animales, los cuales poco a poco fueron desapareciendo y después se tuvieron que ir a vivir adentro de las murallas. Con todo y que el plan de Zeke tenga sentido y demás, vemos que Levi no confía para nada en Zeke y de hecho lo terminan llevando al bosque. Por si no fuera suficiente todo el avance de Paradis en estos 3 años, también nos enteramos de que cuentan con suero para convertir a la gente en titán. Pero hay algo importante,
Las dosis que tienen son únicas porque al menos hasta el momento no han podido replicarlas. Vemos también otro paralelismo, ya que a pesar de que llevan 3 años conviviendo con la gente de Marley, siguen sin confiar mucho en Yelena y los demás. De hecho, el comandante Pixies resalta que eso es como si demostraran debilidad, al punto de pedirles que hicieran como si eso no hubiera pasado. Parece que poco a poco la gente de Paradise se parece más a la de Marley. La razón de llevar a Zeke al bosque es sencilla, ahí lo pueden controlar, pero sobre todo es una prisión perfecta, ya que si algo llega a salir mal es el lugar perfecto para que Levi lo pueda enfrentar con el equipo de maniobras tridimensional. Gabi y Falco son prisioneros. Gabi parece que sigue odiando a Eren, muy posiblemente sea porque piensa que es él quien manipuló a Zeke o lo obligó a aparentemente traicionar a Marley, cosa la cual no tendría mucho sentido porque ellos escucharon cuando Zeke dijo que ellos habían sido fallas en el plan. Así que posiblemente su odio vaya más orientado a la muerte de Sofía, Udo y todos sus compatriotas. Vemos a Armin terminar su reflexión y dice que todas las personas a las que mató fue porque no había otra opción, pero acepta que tuvo que traicionar sus ideales de ser pacífico y racional. Queda ver cómo es que los estragos de las matanzas los afectan más adelante. En ese momento la cámara se levanta y nos deja ver el cuerpo de Annie, al cual aparentemente también le han pasado los años, ya que podemos ver cómo es que su cabello se ve mucho más abundante. Y Armin le pide que le responda, como si solo pudiera recurrir a ella en esa situación, dando a entender que Mikasa y Eren ya no son su principal grupo de apoyo. Supongo que Annie sí puede escuchar y que en realidad simplemente está esperando el momento idóneo para despertar. El episodio termina con una Mikasa diciendo que deben pelear para vivir, mientras que Eren dice que deben pelear para ganar, a pesar de que parezca que él tiene un plan diferente o ajeno al de toda la legión. Y pues básicamente esto es todo por ese nuevo capítulo de Attack on Titan, el cual no tiene prácticamente ninguna escena de acción, pero nos deja ver las consecuencias de la invasión a Marley y cómo es que Paradise logra avanzar en diferentes niveles. Recuerda que estos videos solo están hechos con la información del anime, no he leído el manga y no pienso hacerlo, así que si vas a compartir un spoiler deja una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.